Camila tenía solo 7 años cuando su madre le tomó la mano y la llevó a aquel edificio de ladrillo que, desde fuera, parecía cualquier otro. Ventanas en fila. Un pequeño patio con un columpio que rechinaba cada vez que el viento lo empujaba, una puerta de metal pintada de azul. Para cualquier otra persona habría sido solo un hogar de acogida más. Para Camila, en cambio, fue como cruzar a otro planeta. Su madre caminaba deprisa, como si temiera que en cualquier momento algo la obligara a detenerse. Apretaba la mano de la niña con fuerza, demasiado fuerte para llamarlo cariño, demasiado floja para llamarlo despedida. Cuando llegaron a la entrada, la mujer se agachó, le apartó un mechón de cabello de la frente y le susurró: «Solo serán unos días. Mi cielo. Volveré antes de que te des cuenta». Esas palabras se grabaron en la mente de Camila como si estuvieran talladas en piedra. Solo unos días. Asintió sin entender del todo, aferrándose a aquella promesa como quien se aferra a una tabla en medio del mar. La enfermera de turno tomó a Camila del hombro. Sonrió con dulzura ensayada y la guió hacia el interior. La niña miró hacia atrás 1, 2, 3 veces. Su madre avanzaba ya hacia la reja, sin volverse. Solo al final giró la cabeza, le lanzó una sonrisa rápida, pequeña, y luego desapareció tras la puerta. Esa fue la última imagen que Camila conservó de ella, una silueta alejándose, el sol reflejándose en los botones de su abrigo. Dentro, el personal intentó tranquilizarla. Le dijeron que no era extraño que algunos padres dejaran a sus hijos allí por un tiempo, que a veces las familias pasaban por momentos difíciles, que solo necesitaban organizarse un poco. Camila los escuchaba, pero su corazón solo retenía una frase: «Solo serán unos días». Esa primera noche, sentada en una litera, abrazando con fuerza su pequeña mochila, la niña repitió en silencio: «Mamá va a volver. Tiene que volver». Los días comenzaron a estirarse, largos y pesados. Cada tarde, cuando sonaba el timbre que anunciaba la hora de visitas, el corazón de Camila latía tan fuerte que parecía querer escaparle del pecho. Corría hasta la ventana. Pegaba la frente al vidrio frío y examinaba el aparcamiento, buscando una figura conocida, un coche familiar, una sombra que se pareciera a la de su madre. No veía nada. Pasó una semana. Luego 2. Otros niños eran recogidos por trabajadores sociales o recibían la visita de algún pariente, una tía, un abuelo, incluso hermanos mayores. Camila esperaba sola, con las manos sudorosas pegadas al cristal, convencida de que quizás su madre se había perdido, o se había enfermado, o se había confundido de día. Cualquier explicación era mejor que la idea de que simplemente no quisiera volver. Los meses empezaron a acumularse como hojas secas en un rincón. Al principio, el personal todavía intentaba consolarla: «Dale tiempo. A veces los adultos tardan en resolver las cosas». Pero con el paso de los meses, también ellos dejaron de repetir esas frases. Las miradas de compasión reemplazaron a las promesas vacías. Fueron las chicas mayores del dormitorio quienes, una tarde, le dijeron la verdad sin rodeos. Una de ellas, apoyada contra la pared, murmuró: «Nadie deja a una niña aquí solo por unos días. Si se fue, es porque no piensa volver». Camila negó con la cabeza, con una fuerza casi desesperada. «No es verdad. Algo le pasó. Algo tuvo que pasar». Cualquier cosa era más soportable que aceptar que la habían dejado allí a propósito. Cada cumpleaños, Camila hacía el mismo deseo. Cerraba los ojos. Juntaba las manos con fuerza y susurraba: «Que venga mañana. Solo que se acuerde de mí». Año tras año, la vela se apagaba, y nada cambiaba. La niña no tuvo un momento único, dramático, en el que entendió todo. La verdad fue entrando poco a poco, como el frío que se cuela por una ventana mal cerrada. Con el tiempo, los recuerdos de la vida anterior, el pequeño apartamento, el trabajo estable de su madre, las risas en la cocina mientras cocinaban juntas, se mezclaron con una pregunta que la perseguía a todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué se había marchado? No eran ricas, pero tampoco lo habían perdido todo. Se tenían la una a la otra. ¿No era suficiente? La pregunta se sentaba con ella en el comedor, mientras movía los guisantes en el plato sin hambre. La seguía al aula,
donde los números en la pizarra se convertían en manchas borrosas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Esa duda se convirtió en una herida silenciosa, profunda, que moldeó su carácter. Mientras otros niños peleaban o hacían berrinches para llamar la atención, Camila eligió el camino contrario. Se volvió callada, obediente. Terminaba sus tareas a tiempo. Ayudaba a los más pequeños a atarse los cordones, se mantenía lejos de los problemas. Los adultos la describían como una buena niña, disciplinada, responsable. Lo que nadie veía era la tormenta que llevaba por dentro. Una mezcla de miedo a ser abandonada otra vez y un deseo feroz de demostrar que valía la pena quedarse a su lado. Así crecieron en ella dos fuerzas opuestas, la necesidad desesperada de sentirse amada y el miedo aterrador a confiar en alguien. Esa herida de la infancia, invisible pero siempre presente, se convertiría en el eje de toda su vida. Determinaría cómo miraría el amor, la familia, la lealtad. Y cómo reaccionaría cuando el destino volviera a ponerla al borde del abismo. Pasaron los años. Camila aprendió a caminar por los pasillos del hogar de acogida como si fueran su único mundo, a reconocer cada rincón, cada ruido nocturno. Y justo cuando empezaba a creer que nada cambiaría, una nueva llegada alteró el equilibrio del lugar. Un chico delgado, de mirada cerrada y puños apretados. Cruzó la puerta principal. Todavía no lo sabía, pero aquel niño herido sería la primera persona en entender de verdad su soledad. Y el inicio de todo lo que vendría después. El chico nuevo llegó una mañana gris, cuando el cielo de Buenos Aires parecía aplastado por nubes pesadas. Tenía 13 años. Era más alto que la mayoría de los que vivían allí, pero su postura lo hacía ver pequeño. Cargaba una mochila vieja colgada de un solo hombro y caminaba con un silencio tan tenso que parecía quebrarse al menor roce. Su nombre era Mateo. Los rumores circularon rápido por los pasillos del hogar San José. «Viene solo», murmuraban algunos. La única familia que tenía era su abuela, y murió hace unas semanas. Los trabajadores sociales habían buscado parientes, cualquier persona que pudiera recibirlo, pero no había nadie. Al igual que Camila. Mateo llegaba con una parte de su historia perdida y otra parte demasiado dolorosa para ser contada en voz alta. La primera vez que Camila lo vio. Él estaba sentado en el borde de su cama recién asignada, mirando el suelo como si ese punto pudiera darle alguna respuesta. A su alrededor. Los demás chicos murmuraban entre risas, observándolo como a un intruso que no terminaban de aceptar. Ella reconoció aquella mirada. Era la misma con la que ella había mirado la pared 3 años atrás, el día que entendió que su madre no volvería. La tarde siguiente. El conflicto estalló. En el patio, 4 chicos mayores rodearon a Mateo. Él no lloró ni pidió ayuda. Se quedaba quieto, con los puños cerrados y los dientes apretados. Soportando empujones y burlas. «¿Te crees mejor que nosotros?», le gritó uno. Mateo levantó la vista por un instante. No había ira, no había miedo. Solo un orgullo seco. Quebrado pero intacto. Camila estaba sentada en las escaleras cuando vio la escena. Su corazón se tensó de inmediato. Con pasos rápidos, se interpuso entre ellos sin pensarlo. «Déjenlo», dijo con una firmeza inesperada en una niña de su edad. Los chicos mayores se rieron. «¿Y vos quién sos? ¿Su guardaespaldas?». Camila cruzó los brazos. Sin moverse un centímetro. «Si no se van ahora mismo, le digo a la señora Valdez. Y ya saben cómo se pone». La amenaza fue suficiente. Los chicos se alejaron lanzando insultos, pero se alejaron. Mateo seguía allí, inmóvil. Camila se dio la vuelta y extendió la mano, seria, sin sonrisa. Como si aquel gesto fuera un pacto. «Soy Camila». Mateo tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente le estrechó la mano con timidez. «Mateo», respondió en voz baja. Desde ese momento, caminaron juntos por los días largos del hogar. En el comedor, ella se sentaba frente a él. En la sala de estudio, intercambiaban hojas de tareas. En el patio, él se sentaba junto a ella cuando leía, aunque no hablara. Los demás niños empezaron a burlarse diciendo que parecían hermanos, pero a ellos no les importaba. Los dos sabían lo que era sentirse solos en el mundo.
No necesitaban palabras. Pasaron los años y la complicidad creció con ellos. Camila, siempre disciplinada, ayudaba a Mateo a estudiar cuando él llegaba cansado de trabajos pequeños que el hogar le permitía hacer. Él, por su parte, la defendía cuando algún chico la molestaba por su costumbre de esconderse tras los libros. La herida de cada uno parecía reconocerse en la del otro. No tenían familia. Así que empezaron a convertirse en una. A los 16 años, Mateo fue aceptado en un programa de transición. Trabajaría medio tiempo en una pequeña empresa de construcción mientras continuaba la escuela secundaria. La noticia alegró a todo el personal, excepto a Camila. ¿Te vas?, preguntó con la voz apenas audible. Solo en la semana, dijo él. Voy a venir todos los sábados. Te lo prometo. Las promesas en el hogar San José solían romperse. Pero no esa. Cada sábado por la mañana, Camila corría hacia la reja apenas escuchaba el timbre. Y siempre, sin faltar uno solo, Mateo aparecía caminando por el sendero. Con las manos en los bolsillos y una sonrisa cansada. Pasaban el día hablando del futuro, de lo que construirían cuando salieran de allí. De cómo algún día tendrían un hogar de verdad. Para Camila, aquellos sábados se convirtieron en el único momento de la semana donde el corazón le latía sin dolor. Era como si, cada fin de semana, el mundo le devolviera un pequeño pedazo de esperanza. Y así, sin darse cuenta, las raíces de una vida entera se fueron entrelazando. Años después, cuando los dos ya eran adultos, esas raíces serían lo único capaz de sostenerlos frente al golpe más devastador que el destino podía darles. Pero ese futuro todavía estaba lejos. Por ahora, eran solo dos adolescentes abandonados, aferrados el uno al otro para sobrevivir en un lugar que no había sido hecho para querer, sino para esperar. Cuando cumplió 18 años, Camila salió del hogar San José con una mochila, un sobre lleno de papeles administrativos y una sensación ambigua entre libertad y vértigo. Había logrado algo que muy pocos en su situación conseguían: una beca completa para estudiar diseño de interiores en una universidad de Buenos Aires. Aquello, para ella, era más que un logro académico, era la primera prueba de que podía construir una vida que no estuviera definida por el abandono. Los primeros meses fueron duros. El campus era enorme, lleno de gente que hablaba de viajes familiares, cenas de domingo y proyectos compartidos con padres orgullosos. Camila escuchaba en silencio, intentando no sentirse fuera de lugar. Tomaba apuntes con una disciplina casi militar. Trabajaba por las tardes en una cafetería cercana y por las noches limpiaba oficinas en microcentro. Ganaba poco, pero cada peso contaba. Alquiló un pequeño estudio en el barrio de Almagro, una habitación única con paredes descascaradas. Un ventanal que dejaba pasar el ruido de los colectivos y una cocinita diminuta donde casi no cabía una olla. Pero era suyo. Su refugio. Su territorio inviolable. El primer espacio en el que podía cerrar la puerta y saber que nadie la echaría, que nadie desaparecía sin avisar. Pintó las paredes. Arregló los muebles viejos que encontró en la calle, usó retazos de tela para crear cortinas improvisadas. Poco a poco, la habitación sin alma se convirtió en un hogar cálido. Ese apartamento fue la primera muestra tangible de que podía transformar incluso lo roto en algo bello. La vida avanzó sin sobresaltos durante un tiempo. Hasta que, una tarde de otoño, mientras salía del supermercado con una bolsa llena de cuadernos y café instantáneo, escuchó una voz que congeló su paso. ¿Camila? Se dio la vuelta y lo vio. Mateo, más alto, más fuerte, con la piel curtida por el sol y el uniforme de obra aún manchado de polvo. Durante un segundo largo, ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. Era como si los años se comprimieran en un instante. Volví a Buenos Aires, dijo él finalmente. Trabajo con una empresa de construcción, cerca de tu facultad. La risa le salió nerviosa, casi incrédula. Él sonrió también. Habían pasado años, pero seguían reconociéndose en una mirada. Mateo, que había sido su única familia posible en la infancia, regresaba ahora al mismo punto del mapa donde ella intentaba reinventarse. Desde ese día, se volvieron inseparables. No de la manera romántica que imaginan las películas,
sino con la naturalidad de quienes se han salvado mutuamente alguna vez y no saben vivir sin esa presencia. Él la acompañaba en los trayectos nocturnos cuando salía de trabajar. Ella le llevaba comida caliente a la obra cuando sabía que Mateo había saltado el almuerzo. A veces estudiaban juntos en el pequeño estudio de Camila. Él se dormía en el piso. Rendido por el cansancio del trabajo físico, ella lo cubría con una manta y volvía a sumergirse en sus planos y bocetos. Ese apartamento, que una vez fue su guarida solitaria, empezó a llenarse de huellas ajenas. Una taza de Mateo olvidada, una campera colgada detrás de la puerta. Una risa que rompía el silencio de madrugada. Y aunque ambos evitaban ponerle nombre a lo que sentían, había momentos, miradas silenciosas, conversaciones breves y profundas. Pequeñas atenciones cotidianas, que hablaban más fuerte que cualquier confesión. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo había hecho para ellos, lento, lleno de esfuerzos. Pero también de pequeñas victorias. Camila terminó la carrera con honores y consiguió un puesto junior en un estudio de diseño. Mateo fue ascendiendo en su empresa de construcción hasta convertirse en capataz. Sus caminos parecían moverse en paralelo, cada vez más cerca, sin llegar a tocarse del todo. Pero esa distancia estaba a punto de cambiar. Y el día que lo hizo, no comenzó con una gran declaración ni un gesto dramático. Comenzó con una fecha común, su cumpleaños número 25. Desde ese momento, nada volvería a ser igual. El cumpleaños número 25 de Camila amaneció como cualquier otro día. Trabajo, entregas de planos, mails pendientes y la promesa silenciosa de que, al llegar a casa, se permitiría una pequeña torta comprada en la esquina. Nunca había celebrado sus cumpleaños con nadie más que ella misma. No esperaba que ese año fuera distinto. Al llegar a su edificio en Almagro, notó que la luz del pasillo estaba encendida, algo extraño, porque el temporizador solía apagarse rápido. Cuando abrió la puerta de su estudio, el corazón le dio un vuelco. El lugar estaba iluminado por una hilera de luces cálidas colgadas entre las paredes, y sobre la mesa, en vez de los libros y planos de siempre, había una bandeja con empanadas, una tarta sencilla con una vela y 2 vasos de vidrio que jamás había visto. Mateo salió de detrás del biombo que separaba la cama del resto del ambiente. Tenía las manos manchadas de harina y una sonrisa tímida, casi nerviosa, que no coincidía con su aspecto seguro de siempre. «Feliz cumpleaños, Cami», dijo en voz baja. Ella se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso para respirar. Nunca nadie le había preparado algo así. No para un cumpleaños. No para ella. Cenaron entre risas, recordando torpezas de la infancia, inventando futuros imposibles. Camila se dio cuenta de que, en ningún otro momento de su vida, se había sentido tan acompañada, tan vista, tan parte de algo. Cuando terminó la cena, Mateo se levantó, rebuscó en el bolsillo de su campera y sacó una pulsera sencilla de cuero. En ella colgaba un pequeño charm metálico, un anillo diminuto, delicado, brillante bajo la luz cálida del apartamento. No tenía dinero para un anillo de verdad, admitió, con la voz temblorosa que Camila solo le había escuchado una vez, cuando eran adolescentes. Pero sí tengo esto. Y tengo algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo. Se arrodilló. Camila sintió que el mundo quedaba suspendido, como si estuviera escuchando su propia vida desde lejos. «Cami, ¿te querés casar conmigo?» No hubo duda. Ni silencio incómodo, ni confusión. Solo un llanto suave que ella no intentó esconder y un sí que salió roto pero lleno, como si arrastrara años de desamparo y, al mismo tiempo, toda la esperanza que nunca se había permitido sentir. Mateo deslizó la pulsera en su muñeca como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Vamos a construir nuestra propia familia», le susurró. Y por primera vez, esa palabra, familia, no dolió. Sanó. La boda llegó meses después. No hubo salón, ni lujo, ni invitados numerosos. Se casaron en el registro civil de la calle Uruguay, con 2 testigos prestados y Mirta, una compañera de trabajo, sacando fotos con su celular. Después fueron a comer a un bodegón, donde compartieron milanesas, vino barato y planes grandes. En una de las fotos, Camila y Mateo están riendo, abrazados, sin poder contener la felicidad.
Detrás de ellos, un mural desgastado por el sol. 2 niños que habían sido abandonados por el mundo, convertidos ahora en el hogar del otro. Esa imagen sería el punto más alto de sus vidas juntos. Y también, sin que ellos lo supieran, la antesala de la caída más brutal. La vida matrimonial de Camila y Mateo comenzó en un pequeño departamento cercano al Parque Centenario, un espacio modesto pero lleno de proyectos. Las mañanas olían a café recién hecho y a serrín, porque Mateo siempre traía algún pedazo de madera para sus ensayos de carpintería, y las noches a lápices de colores. Telas y planos, porque Camila convertía cualquier superficie en un taller improvisado. Con el paso de los meses, aquello que parecía un simple juego se transformó en un propósito real. ¿Por qué no unir sus talentos? Él conocía la estructura, ella, la estética. Él levantaba paredes, ella daba vida a los espacios. Así nació Estudio CM Diseño y Obra. Registrado a mano en un cuaderno antes de convertirse en una pequeña empresa que atendía reformas de cocinas, ampliaciones de livings y reacondicionamientos de departamentos antiguos porteños. Al principio tuvieron que aceptar trabajos pequeños, pero la combinación de honestidad, dedicación y creatividad pronto les abrió puertas. Los primeros clientes dejaron reseñas entusiastas, luego llegaron las recomendaciones. Y con ellas las obras más grandes: un café boutique en Palermo, una oficina en Chacarita, el rediseño de un PH en Boedo. Cada proyecto consolidaba no solo el negocio, sino también la sensación de que juntos eran capaces de construir cualquier cosa. La rutina, por dura que fuera, tenía una melodía propia. Los almuerzos se mezclaban con discusiones de diseño. Las cenas tardías, con presupuestos extendidos sobre la mesa. Las siestas de domingo, con sueños de abrir un estudio más grande. Pero cuando la empresa empezó a estabilizarse, otro sueño comenzó a ocupar los silencios: el de tener un hijo. Al principio lo tomaron con calma. Cuando llegue, llega, decía Mateo, besándole la frente. Camila sonreía, pero dentro de ella surgía un temblor que no sabía nombrar. Los meses fueron pasando y las pruebas negativas empezaron a acumularse en el fondo del cajón del baño. Camila, que siempre había sido disciplinada, empezó a reprocharse cada detalle: la alimentación, las horas de sueño, el estrés. Cualquier cosa podía ser culpa suya. Tal vez hay algo mal conmigo, susurró una noche, mirando el techo en la oscuridad. Mateo giró hacia ella, tomándole la mano con suavidad. No digas eso. Somos un equipo, Cami. Si no pasa ahora, pasará después. Y si no, igual vamos a estar bien. Ella asintió, pero las lágrimas silenciosas contaban otra historia. No era solo el deseo de ser madre, sino el miedo más profundo que arrastraba desde la infancia, el temor a no ser suficiente, a no ser elegida, a no ser imprescindible para nadie. Los días siguieron, marcados por ecografías, análisis, esperanzas que subían y caían como un ascensor sin frenos. Mientras tanto, el estudio seguía creciendo, obligándolos a viajar a obras, lidiar con proveedores e incluso a contratar a su primer asistente. Desde afuera, parecían una pareja sólida, exitosa, con un futuro prometedor. Solo ellos sabían del silencio que a veces llenaba las noches, del espacio vacío en el comedor, del cuarto que Camila evitaba mirar porque alguna vez lo había imaginado como habitación de un bebé. Y así, entre logros laborales y heridas invisibles, el destino siguió avanzando hasta conducirlos al día que lo cambiaría todo. El día del accidente. El día del cumpleaños de Mateo había amanecido con esa claridad tibia tan típica de Buenos Aires en otoño. Camila llevaba una semana organizando cada detalle: la reserva en su restaurante favorito en Villa Crespo, el traje nuevo que había mandado arreglar en una sastrería de Almagro, y la sorpresa final que quería entregarle durante la cena. Salió del estudio un poco antes de lo habitual, con el corazón ligero. El sol comenzaba a caer detrás de los edificios y teñía la avenida Corrientes de un naranja pacífico. Camila iba canturreando mientras manejaba hacia la sastrería para retirar el traje. Nunca imaginó que en cuestión de segundos todo lo que conocía, todo lo que había construido, se volvería añicos. Cuando el semáforo del cruce con una avenida principal cambió a verde, ella avanzó con normalidad. No vio el camión.
No escuchó nada antes del impacto. Solo sintió el mundo explotar. El estruendo metálico fue brutal. La carrocería se plegó como papel, los vidrios estallaron en una lluvia mortal. Y su cuerpo salió despedido contra el asiento, atrapado entre el volante y el cinturón de seguridad. El camión había pasado un semáforo en rojo a toda velocidad. El auto de Camila giró 2 veces, deslizándose hasta chocar contra un guardarraíl. Luego, silencio. Un silencio espeso. El vapor saliendo del capó era lo único que se movía. En otro punto de la ciudad, Mateo estaba ya en el restaurante, sentado a una mesa decorada con una vela que no dejaba de oscilar. Marcó su número con una sonrisa. «¿Dónde estás, amor?», preguntó con ligereza. Pero la voz que contestó no era la de Camila. Era grave, urgente. «¿Es usted el esposo de la paciente?». «Soy paramédico. Su mujer ha sufrido un accidente. Su estado es crítico». A Mateo se le cayó el teléfono de la mano. En cuestión de minutos ya estaba en su camioneta, manejando a toda velocidad hacia el hospital más cercano. Cuando llegó, alcanzó a ver cómo los médicos estabilizaban a Camila lo justo para trasladarla a un centro especializado. No escuchó más que fragmentos: trauma severo, peligro de vida. Necesitamos derivarla urgente. La siguió por la autopista hasta el hospital de alta complejidad en el conurbano norte. El viaje fue una pesadilla, luces azules, sirenas. Los latidos en su sien como martillazos. En la sala de espera, un neurocirujano se acercó finalmente, con expresión grave. Su esposa sufrió una lesión importante en la médula espinal. Hemos controlado la hemorragia, pero el daño es severo. Existe una alta probabilidad de parálisis permanente. Mateo sintió como el mundo se abría bajo sus pies. «Quiero verla», murmuró, apenas con voz. Le permitieron entrar solo unos minutos. Allí estaba ella, pálida, frágil, hundida en un mar de cables y tubos. Un collarín rígido le mantenía el cuello inmóvil. El monitor marcaba un ritmo irregular que hacía temblar a Mateo por dentro. Se acercó a su mano fría. «Camila, amor, estoy acá», susurró, con la voz rota. Ella no respondió hasta horas después. Cuando finalmente abrió los ojos, estaban turbios por el dolor. Intentó mover las piernas, pero nada respondió. Una punzada de terror cruzó su rostro. «¿Qué me pasa?», susurró. Los médicos intervinieron enseguida. Le hablaban, pero sus palabras parecían llegar desde muy lejos. Lesión, columna, pronóstico reservado. Esa misma noche, un estudio más profundo reveló algo peor. Un tumor, oculto entre los tejidos cercanos a la médula, justo donde la lesión había sido más grave. El neurocirujano les explicó. Con voz suave pero firme, la cirugía podría remover parte del tumor, pero es altamente riesgosa. Existe la posibilidad real de que no sobreviva al procedimiento. O de que el daño neurológico sea total. Camila lo escuchó en silencio. No lloró. No protestó. Solo habló cuando Mateo pidió que consideraran todas las opciones. «No», dijo ella con una calma devastadora. «Ya basta de quirófanos. No quiero morir dormida. Prefiero vivir lo que me quede consciente, aunque sea en una silla de ruedas». Mateo intentó convencerla, suplicó, pero ella lo detuvo con una mirada firme. «Noquiero que pases tu vida cuidando a un cuerpo que no volverá a ser el mismo. Búscate a alguien que pueda darte hijos, que pueda caminar contigo». Él se arrodilló junto a la cama, temblando. «Camila, yo no me casé con tus piernas. Me casé contigo. No voy a dejarte». Ella desvió la mirada, como si sus palabras fueran demasiado dolorosas de creer. Afuera, en los pasillos fríos del hospital, la verdad caía sobre ambos como una tormenta sin tregua. El accidente no solo había destrozado su cuerpo, había fracturado todo lo que habían construido. Y lo peor es que la batalla recién comenzaba. Tras meses de hospitales, traslados y noches en vela, Mateo entendió que si quería darle a Camila una vida digna, necesitaba construir algo distinto. No podía seguir llevándola y trayéndola entre pasillos fríos, habitaciones diminutas y rampas improvisadas.
Así nació una idea que lo sostuvo incluso cuando el cansancio le hacía temblar las manos: levantar un hogar nuevo para ella, adaptado, accesible. Pensado no como un recordatorio de lo perdido, sino como un refugio para empezar de nuevo. Encontró un terreno pequeño en Tigre, no lejos del río. En una calle tranquila donde los sauces se inclinaban hacia el agua. Allí, cada día después de trabajar en la empresa, Mateo se ponía el casco. Agarraba el martillo y se sumaba al equipo reducido que había contratado. Aunque llegue muerto, aunque duerma 2 horas. Esta casa la termino sí o sí, se repetía una y otra vez. Puertas más anchas, rampas suaves, mesadas bajas, baño accesible. Un cuarto luminoso con vista al patio para que Camila pudiera sentir el sol desde su silla de ruedas. Todo pensado al milímetro. Como si diseñar aquel espacio fuera una forma de luchar contra el destino que les había arrebatado tanto. Cuando por fin la mudó, semanas después de su alta, Camila quedó muda. El olor a madera nueva. La luz cayendo en diagonales suaves por los ventanales. La sensación de no estar encerrada en un hospital por primera vez en meses. Mateo, susurró, con un nudo en la garganta. ¿Cómo hiciste todo esto? Él solo sonrió. Cansado pero orgulloso. Para vos, siempre puedo más. Aún así, sabía que no podía enfrentar solo todo lo que venía. Fue entonces cuando contrató a Mirta. Una cuidadora de 40 y tantos años, de voz calma y manos firmes. Mirta cocinaba, administraba medicación, ayudaba a Camila a bañarse y, sobre todo, sabía escuchar. No hablaba de más, no invadía, pero estaba ahí, siempre lista para sostener un hombro o una silla cuando la frustración hacía temblar a Camila. Un mediodía de septiembre. Mientras Camila tomaba té junto a la ventana, un auto se detuvo frente a la casa. Un hombre alto, de cabello gris y postura recta, bajó lentamente, sosteniendo una carpeta contra el pecho. Tocó el timbre con una mezcla extraña de determinación y miedo. Camila frunció el ceño. «Mirta, ¿esperas a alguien?» «No, querida». «¿Querés que atienda yo?» Pero el hombre volvió a tocar. Esta vez, con más urgencia. Mateo salió del taller al escuchar el sonido y abrió la puerta. «¿Puedo ayudarlo?» El desconocido tragó saliva. «Vengo a ver a Camila. Soy el doctor Tomás Bianchi». Ese nombre no significaba nada para Mateo. Pero cuando Camila lo escuchó desde el pasillo, su cuerpo entero se tensó. «¿Quién?», preguntó, con la voz helada. Tomás la vio y dio un paso al frente. Sus ojos, humedecidos, temblaron apenas. «Camila, yo soy tu padre». El silencio que siguió fue casi insoportable. Camila sintió como el mundo se desmoronaba bajo la silla de ruedas. «No, mi padre murió antes de que yo naciera». «Eso dijo mi madre». Tomás bajó la mirada, como si las palabras le partieran el alma. «Tu madre y yo fuimos pareja cuando éramos jóvenes. Pero un día simplemente desapareció. Nunca supe que estaba embarazada. No hasta hace unos meses, cuando estaba en cuidados paliativos. Allí me lo dijo todo. Y te busqué. Te busqué hasta encontrarte acá». Camila tembló. No sabía si quería abrazarlo o echarlo. «¿Y ahora venís a decirme qué? ¿Qué querés recuperar el tiempo perdido?» Él abrió la carpeta que traía consigo. «No fotos. No recuerdos. Informes médicos. Soy médico especialista en rehabilitación neurológica. Leí tu historial. Y Camila, tenés una chance. Pequeña, dura, pero real. Con el enfoque correcto, con ejercicios específicos. No te prometo milagros, pero sí posibilidades que no te contaron». La palabra posibilidades la atravesó como un rayo. Esperanza. Ese sentimiento al que había renunciado para no volver a romperse. Miró a Mateo. Miró a Tomás. Miró sus propias manos quietas sobre el regazo. Quería creer. Pero también tenía miedo. Porque la esperanza, para alguien que había sido abandonada, podía doler más que la verdad misma. Y en ese instante, entre las paredes nuevas de la casa que Mateo había construido con sus manos, la vida de Camila volvió a dividirse en dos: la mujer que temía volver a sufrir. Y la mujer que,
Por primera vez desde el accidente, sintió que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Los días siguientes a la llegada de Tomás Bianchi fueron distintos a cualquier cosa que Camila hubiese vivido desde el accidente. Después de años sintiéndose rota, condenada a la inmovilidad, ahora tenía frente a ella una posibilidad que la desvelaba y la aterraba por igual. Por eso, cuando Tomás le propuso comenzar ejercicios personalizados, ella aceptó, con una condición: Mateo no debía saberlo. Quiero darle una sorpresa, susurró. Si algún día vuelvo a mover mis piernas, quiero que él lo viva conmigo. No con miedo, sino con alegría. Tomás entendió. Y así comenzó aquel ritual clandestino. Cuando Mateo salía temprano hacia una obra, Camila acomodaba la laptop en una mesa auxiliar. Mirta ajustaba el ángulo de la cámara, y Tomás se conectaba desde su consultorio. Los ejercicios eran simples al principio. Respiración diafragmática, estimulación de músculos profundos, movimientos guiados del tren inferior. Camila los hacía con una concentración feroz. El sudor le corría por la frente. La mandíbula tensa de tanto esfuerzo. Cada intento fallido dolía. Otra vez, decía, negándose a rendirse. Tomás sonreía desde la pantalla. Así se habla, hija. La palabra hija todavía le pinchaba el pecho. Pero ya no la hería, la abría. Pasaron semanas. Nada cambiaba. Nada se movía. Hasta una tarde silenciosa de noviembre. Estaban en medio de un ejercicio isométrico, cuando Camila apretó los dientes y empujó con todas sus fuerzas. No esperaba nada, pero entonces lo sintió. Un temblor. Una vibración casi imperceptible. Miró su muslo. Tomás, creo que, móvelo otra vez, pidió él con voz contenida. Camila respiró hondo. Y lo hizo. El pie se estremeció apenas 1 centímetro. Lo logré. Gimió entre lágrimas. Puedo hacerlo. Tomás llevó una mano al corazón, conmovido hasta el alma. Estoy orgulloso de vos. Te quiero, Camila. De verdad. Yo también te quiero, papá, susurró ella, sin darse cuenta de que detrás, en la puerta entreabierta del comedor, Mateo acababa de llegar temprano del trabajo. La frase lo perforó como un cuchillo. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Pero lo que escuchó su cerebro agotado fue otra cosa. Te quiero dirigido a otro hombre. Entró a la sala como un huracán. ¿Qué carajo está pasando acá? Rugió. Camila se quedó petrificada. Mirta dejó caer una taza. Mateo se abalanzó sobre la laptop, vio al hombre en la pantalla, vio la familiaridad entre ellos. Y la furia lo cegó. ¿Vos sos el tipo con el que mi esposa habla a escondidas? ¿El que recibe sus «te quiero»? Mateo, no, gritó Camila. No es lo que, pero él ya había salido, llevándose las llaves. Tomás, desde la pantalla, se puso pálido. «Sabe dónde vivo», murmuró, horrorizado. Minutos después. Mateo frenó bruscamente frente a la casa de Tigre, donde Tomás alquilaba un pequeño departamento amueblado. No tocó la puerta. La pateó. Salí. Vos, cobarde. Tomás abrió. Sin tiempo para reaccionar. El puño le llegó directo al pómulo. La sangre brotó al instante. Deja de meterte en mi matrimonio. Gritó Mateo, levantando el brazo otra vez. Pero entonces, un sonido irrumpió, el chillido de ruedas sobre cemento. Camila había llegado, impulsando la silla con una velocidad que nunca antes había logrado. Las manos le temblaban, pero avanzó hasta meterse entre Tomás y Mateo. «Basta», gritó, con una fuerza que hizo callar hasta los pájaros. «Él es mi padre». Mateo se quedó helado. Literalmente helado. Todo el odio se convirtió en confusión. ¿Qué dijiste? Camila jadeaba, sin aliento. Mi padre, Mateo. Mi papá. El que nunca supe que tenía. El que recién me encontró. El que me está ayudando a volver a caminar. Lo que escuchaste era eso. Terapia. Esperanza. No. No otra persona. Mateo dio un paso atrás, como si acabara de recibir su propio golpe.
Miró a Tomás, sangrando, con los ojos llenos de dolor pero sin rencor. Miró a Camila, temblando, hecha pedazos. Y se quebró. Dios mío, murmuró, cayendo de rodillas. ¿Qué hice? ¿En qué me convertí? Camila lo miró con lágrimas nuevas. Estás más tristes que todas las anteriores. No confiaste en mí. Ni un segundo. Mateo tomó su mano, la apoyó contra su frente. Perdóname. Por favor. Me cegó el miedo. Pensé que te estaba perdiendo, y reaccioné como un imbécil. Tomás, limpiándose la sangre con un pañuelo, intervino con voz ronca. El miedo nos hace estúpidos, Mateo. Pero si querés reparar esto, empezá escuchándola. Y escuchándonos. En ese pequeño living, heridos los tres de maneras distintas, se abrió un silencio nuevo. No uno de rencor, sino uno de reconstrucción. El malentendido había estado a punto de destruir lo poco que quedaba en pie. Pero por primera vez desde el accidente. Los tres estaban juntos del mismo lado. Después del estallido del malentendido, algo cambió profundamente dentro de los tres. El enojo. La desconfianza y el miedo habían quedado expuestos en carne viva, pero también habían dejado al descubierto algo más valioso, la necesidad real de reconstruirse juntos. Desde la mañana siguiente, Camila decidió que ya no entrenaría a escondidas. Si quería recuperar su cuerpo, su vida y su matrimonio, tenía que hacerlo con honestidad. Mateo, avergonzado pero decidido, se ofreció a estar presente en cada sesión. Y Tomás aceptó seguir guiándola, esta vez sin secretos. Acompañado siempre por la mirada vigilante y sorprendentemente firme de Mirta. La rehabilitación formal comenzó en el living de la casa en Tigre. Tomás llegaba con su maletín lleno de bandas elásticas, pelotas de terapia y aparatos sencillos pero precisos. Mirta colocaba las mantas, ajustaba el sillón, acomodaba la mesa. Siempre anticipándose a las necesidades de Camila. Los ejercicios eran brutalmente exigentes. Contracciones isométricas. Movimientos asistidos. Estimulación neuromuscular. Intentos que terminaban en lágrimas. Había días en los que Camila lloraba de frustración y otros en los que apenas podía sostenerse sentada sin que la espalda le ardiera. Pero ya no estaba sola. Cada vez que se desplomaba hacia atrás, Mateo la sostenía antes de que tocara el suelo. Tranquila, amor. Acá estoy, murmuraba. Con una paciencia que antes no sabía que tenía. La constancia comenzó a dar frutos. Primero, un temblor. Luego, una reacción leve. Hasta que un mediodía luminoso. Cuando Tomás le pidió que intentara levantar la pierna derecha, Camila sintió como un músculo profundo se despertaba, como si recordara su función después de meses de silencio. La pierna se movió apenas unos centímetros, pero se movió. Mateo dejó caer la libreta donde tomaba notas. Mirta se llevó las manos al pecho. Tomás sonrió como un padre que ve a su hijo pronunciar la primera palabra. Ese es tu milagro, dijo. Pequeño, pero tuyo. Y vendrán más. Las semanas siguientes fueron una escalera lenta pero ascendente. Camila pasó de movimientos aislados a sostenerse con un armazón de apoyo. Luego vinieron los intentos. Torpes y temblorosos, de dar un paso. El primer avance real ocurrió un jueves por la tarde, cuando aprovechando la luz del jardín. Tomás se colocó detrás de ella y Mateo a un lado. Cuando estés lista, avanza, dijo su padre. Camila apretó los puños contra el andador. El aire se volvió pesado. El silencio se alargó. Y entonces, dio un paso. Un paso imperfecto, breve, tembloroso. Pero un paso. Mirta lloró abiertamente. Mateo la abrazó sin soltarla. Riendo y llorando al mismo tiempo. Tomás se alejó un par de metros para disimular que también tenía los ojos rojos. Ese movimiento pequeño, casi simbólico, actuó como cementerio de todo el dolor acumulado, el abandono de la niñez, el accidente, el miedo a la soledad, los celos, la culpa. Era como si una sola acción hubiera puesto todo en su sitio. Mientras Camila recuperaba lentamente fragmentos de su independencia, algo más estaba creciendo a su alrededor. Tomás y Mirta, que habían pasado horas coordinando sesiones,
ajustando ejercicios y compartiendo silencios, empezaron a mirarse de otra manera. Una tarde, cuando Tomás tropezó con una maceta y Mirta se rió de su torpeza, él la miró como quien descubre un refugio inesperado. Camila lo notó antes que nadie. Mateo también. Y ambos sonrieron en complicidad. La casa en Tigre, que había nacido como un espacio de dolor, empezó a convertirse en un hogar lleno de voces, risas y esperanza. Familia. No la que la vida les dio, sino la que estaban aprendiendo a construir. La recuperación de Camila recién comenzaba. Pero ya estaba logrando lo que nadie imaginó posible: volver a levantarse, paso a paso, y llevar consigo a todos los que la amaban. La primavera llegó a Tigre calladamente. Primero con el olor a jazmín que se filtraba por las ventanas al amanecer. Luego con el murmullo cálido del río y los pájaros que parecían cantar más alto que en otros años. Para Camila, aquella luz nueva significaba algo más que una estación. Era la frontera simbólica entre la vida que había perdido y la vida que estaba aprendiendo a recuperar. Durante semanas, Tomás y Mirta habían ajustado las rutinas de rehabilitación con precisión milimétrica. Mateo, en silencio, parecía haber hecho un voto íntimo de no volver a fallar en su confianza. Cada paso, cada intento y cada caída compartida lo habían transformado también a él. Ya no era solo su esposo, era su compañero de lucha. Aquel sábado, sin embargo, Camila se despertó con una sensación distinta. Una especie de claridad interior, como si las piezas invisibles de su cuerpo hubieran decidido alinearse por fin. Mirta entró para ayudarla, pero Camila levantó la mano. Hoy, quiero intentarlo sola. Sus palabras no eran un desafío. Eran una decisión. Tomás, que acababa de llegar con su maletín, entendió al verla. Mateo también. Ninguno discutió. Ninguno se acercó demasiado. Ella tomó el andador. Respiró hondo y avanzó despacio hacia el patio. El sol del mediodía caía tibio sobre la galería, iluminando la madera recién aceitada. Cada paso retumbaba en su pecho. Pesado y frágil, pero real. Los músculos temblaban. El sudor perlaba su frente. Pero Camila seguía, paso a paso, sin pedir ayuda. Detrás de ella, a varios metros. Los tres observaban en silencio, Mateo con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, Tomás con el corazón en la garganta, Mirta con los dedos apretados contra los labios. Ninguno se movió. Aquel momento no les pertenecía, era exclusivamente de ella. Cuando llegó al borde del jardín, Camila frenó. Se quedó unos segundos quieta, como preguntándose si tenía la fuerza suficiente. Luego, con una calma que le sorprendió incluso a ella, soltó una mano del andador y después la otra. Se incorporó. Despacio. Insegura. Pero de pie. La luz del sol la envolvió completamente, bañando su rostro y las cicatrices que ya no intentaba ocultar. Su figura, erguida aunque temblorosa, parecía desafiar no solo a la gravedad, sino a todo lo que la vida le había arrebatado. No lloró. No gritó. No buscó la mirada de nadie. Solo permaneció así, bajo el cielo abierto, respirando como si estuviera aprendiendo de nuevo a hacerlo. Y en lo más profundo de su pecho, algo se asentó con una claridad luminosa. No estaba abandonada. No más. Por primera vez desde que tenía 7 años. Camila no se sintió la niña que esperaba en vano detrás de una ventana. Ni la joven que temía no ser suficiente. Ni la mujer atrapada en un cuerpo roto. En ese preciso instante comprendió algo simple y devastador. Había sido elegida. Elegida por Mateo, que nunca se fue. Elegida por Tomás, que volvió para reclamar su lugar. Elegida por Mirta, que la cuidó sin pedir nada a cambio. Elegida por ella misma, que se negó a rendirse. Tomó aire. Sostuvo la postura. Una ráfaga de viento suave le acarició el rostro, como un gesto de bienvenida. Detrás de ella, los tres empezaron a aplaudir. Despacio primero, luego con emoción incontenible. Camila sonrió, y la sonrisa le llegó hasta los ojos, un brillo que no mostraba desde antes del accidente. Allí, en medio de ese jardín lleno de vida. Entendió que sus cicatrices, las visibles y las ocultas, no eran recordatorios de dolor,
sino el mapa exacto del camino que la había traído hasta ese instante. Y así, de pie sobre sus propios pies, Camilla Bianchi convirtió sus heridas en fuerza, su miedo en valentía. Y su historia en un recordatorio eterno de que incluso después de las noches más largas, la esperanza siempre encuentra la forma de volver a levantarnos.